invitado, nuestro queridísimo psicoanalista César Uriel Lima. ¿Cómo se encuentra hoy? Hola, ¿qué tal? Hola. Berenice? Muy buenas tardes, gracias por la invitación, muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando y a los que nos escucharán después también. Claro que sí, a todos, compartan, es un gran tema y también agradecida porque aceptaste, porque nos regalas de tu conocimiento, de tu profesión y desde donde eres experto también. Y por eso estoy muy feliz por ello. Y yo creo que muchos de aquellos que tengamos dudas de qué es el psicoanálisis, el día de hoy el experto nos puede ayudar. Y antes de entrar a tu tema, también nos gustaría saber, el psicoanálisis hoy en día se ve como algo obsoleto. Sé que no es así. ¿Desde dónde nos puedes tú ayudar a reconocer esta parte? ¿Desde tu área psicoanalítica? ¿Desde dónde el psicoanálisis se le ha, ahora sí que casi enterrado? ¿Y por qué deberíamos de mantenerlo? Que es algo muy importante, y desde ahí abrir pauta a todo esto. Sí, esta creencia del psicoanálisis que es obsoleto o que ya no tiene vigencia. Exacto. Bueno, prueba de ello, pues yo soy psicoanalista, llevo como 18 años ya en esto del psicoanálisis, y si esto fuera así, pues yo ya me hubiera dedicado a otra cosa, ¿no? A cualquier otra cosa, ¿no? Tal cual. Prueba de ello es que habemos psicoanalistas, y mientras haya sujetos que quieran ser escuchados o que tengan algún malestar, pues ahí vamos a estar para atenderlos. Si bien es ahí desde más o menos del 2000, igual un poquito antes, una serie de nuevas formas de hacer terapia, de clínica, incluso con los avances en las investigaciones de la neurociencia, etcétera, ¿no? Sí. El psicoanálisis, hablo a título personal, ¿no? Habemos psicoanalistas que no nos cerramos a hablar con otros, a poder trabajar interdisciplinariamente con otras escuchas, ¿no? Con otras disciplinas, claro, como puede ser la neuropsicología, la psiquiatría, que yo sé que, bueno, ahí es como cuestiones muy específicas, pero muchas veces, y esto lo hablo desde mi experiencia, a veces el propio paciente no puede con el sufrimiento. Por ejemplo, un duelo, hay duelos que son muy duros, ¿no? Y si no se conecta o no llega a sesión porque la depresión no lo deja, bueno, a lo mejor, y además es algo que los psiquiatras actuales ya es más común, ¿no? El uso de medicamentos en un tiempo, no se va a quedar de por vida, ¿no? Sí, hay que checar esa parte, también es muy importante. 6 meses, más o menos, ¿no? Y de ahí se revisa y se quita, se disminuye, se cambia, hasta eventualmente ya no tomarlos, desde luego, ¿no? Para depresión, para en boga lo del TDA, por ejemplo, etcétera, los medicamentos no se toman siempre, ¿no? Exacto. Habrá otros medicamentos que afectan a la cuestión del cuerpo, sí, pero en este caso los psicofármacos no. Entonces, el cerrarse, ¿no? Conozco a muchos colegas, ¿no? Que no se cierran a dialogar con diferentes áreas para hacer un trabajo interdisciplinario, me parece que es fundamental. A veces se llegan a cerrar algunos otros colegas, ¿no? O incluso las otras disciplinas, ¿no? Ahora, la vigencia del psicoanálisis, y algo que es importante, es que es bastante rico en cuanto a no solo a la estructura teórica, sino a la forma en que maneja. Sí, claro, lo inconsciente siempre está ahí, es importante, y es lo que nosotros estamos buscando escuchar, este sujeto del inconsciente, sea un niño, mujer, da igual, ¿no? Y que muchos de los malestares de su acción, inclusive de la conducta, cierto, se operan desde eso que se llama lo inconsciente, ¿no? Entonces, esos elementos, más la cuestión del lenguaje, no terapia del lenguaje, no, el lenguaje como se trabaja en psicoanálisis, tiene como muchas ramas de las cuales se puede como hacer un trabajo bastante bueno. Yo particularmente trabajo con niños, ¿no? Adultos, adolescentes también, y especialmente con niños, ¿no? Y entonces, aunque son niños, 6, 9 años, una vez tuve uno de 4 años, ¿no? Muy chiquitín, pero aún así ya trabajaba con ellos, ¿no? Si bien no los acostaba en el diván, es jugar, pero se trabaja desde ahí, desde esa escucha, desde darles un lugar, ¿no? Incluso estos diagnósticos que pueden ser dichos en la escuela, ¿no? Como es hiperactivo, tiene TDA, etcétera, ¿no? Siempre mediante una evaluación médica, eso es importante, descartar que haya algo orgánico, se puede trabajar con ellos, y sobre eso dándoles como ese espacio tanto a los niños, ¿no? Como a los padres, ¿no? Porque también los padres, es una realidad, los padres se cansan, ¿no? No saben qué hacer, ¿no? No sé qué hacer, me rebasa, tengo que trabajar además, mantener,
Entonces es complicado, pero justamente los espacios de los consultorios se da como ese lugar, ¿no? Para que puedan tener ese espacio, y particularmente yo he escuchado de las madres y de los niños que les gusta mucho venir, ¿no? Porque justamente es un espacio para hablar de eso que no pueden hablar con otras personas, que dicen, no, así no es, ¿no? Y nosotros, si bien cuando no es, ¿no? Pero hay otras formas que sí es posible, ¿no? Darles lugar a su palabra, ¿no? A sus malestares. Entonces, por eso la vigencia, mientras haya malestar, muy probablemente siga habiendo psicoanalistas por ahí. Sí, claro que sí. Y sobre todo esa parte, ¿no? La partitura de quién inició con todo esto, de empezar a reconocer también las teorías y cómo el humano no solamente es esta puntita del iceberg, diría nuestro queridísimo papá Freud, ¿no? No es solamente eso, sino hay que más allá. Hay un trasfondo y el cual es importante que también como humanidad aprendamos a reconocerlo. Y aún así, adentrándonos en tema y no pasar por alto que estamos hoy en Terraza Quintal y al rato les paso el comercial, nos adentraremos al tema de la importancia del trabajo psicoanalítico en niños. En la actualidad, efectivamente. En la actualidad. Porque como habíamos dicho, por eso inicié con la pregunta, ¿por qué lo tenemos sembrado? ¿Por qué lo hemos enterrado? Cuando es una gran herramienta. Bueno, pues sí, ya como con esta introducción llevo un poquito encaminada, ¿no? En la actualidad, hay muchos malestares, ¿no? Hay mucha depresión, mucha ansiedad y diversos, podemos llamarlos diagnósticos o trastornos, ¿no? Claro. Yo los llamo hacia grosso modo malestares, ¿no? Mismos de vivir en la sociedad, el trabajo, etcétera. En la nueva era. Pérdidas, o sea, sí, la cuestión de las redes también. Las digital, algo, sí, claro. Eso es algo nuevo, relativamente importante, ¿no? Antes era más como las habladurías y ahora son los likes, ¿no? La habladuría y el chismorreo, sí, bueno, eso ya ha quedado un poco atrás, ahora es la cuestión digital, especialmente redes. Esto llega a afectar mucho, ¿no? O sea, mucho, no solamente a adultos, también a jóvenes e incluso a los niños también, ¿no? El uso de dispositivos. Entonces, los tiempos se han configurado de otra manera, ¿no? En el tiempo de Freud ni siquiera había televisiones, ¿no? Exacto. Era la radio y el periódico, ¿no? La información se manejaba diferente. Posteriormente con Jacques Lacan, bueno, ya le tocó televisión, la radio efectivamente, y empezaban las primeras computadoras, pero ya vemos, de la muerte de Lacan van 40 y tantos años, ¿no? Casi 50, ¿no? Sí. Entonces, sí, evolucionó rapidísimo. Ya ha cambiado el mundo, ¿no? La información gira, es mucho más rápido el flujo de información, ¿no? Y también a nivel social, cultural, ¿no? Digamos en Occidente, es otra dinámica tanto para los niños como los padres, ¿no? Los padres por una parte del trabajo, ¿no? Y además del trabajo, ¿no? Y de tener como pues ciertas adquisiciones, carros, casas, etcétera, darle lo mejor a sus hijos, evidentemente, pero en esto, aquí me gustaría detener un poco en darle lo mejor, ¿no? ¿Qué implica darle lo mejor, no? Ok, qué gran importancia, qué gran punto, ¿no? Porque esto dar lo mejor, pues bueno, alguien va a decir, lo mejor es darles amor y compañía, sí, pero ¿y una buena escuela? Eso es importante. Unas herramientas, ¿no? Sí. Y también que haga deporte, y que aprenda otro idioma, y que aprenda algo de computación, es importante la computación, ¿no? Y además, actividades artísticas, ¿cierto? Independientemente de que esto cuesta, ¿no? Y para eso hay que trabajar más para poder sostener esto, me parece que ahí se juegan, vamos a decirlo así, como cierto ego, cierto narcisismo de los padres, ¿no? Okay. De ser un buen padre, una buena madre, ya ni siquiera el mejor, ser un buen padre, ¿no? Sí. Y para llegar a ese calificativo hay como una serie de requisitos que se tiene que cumplir, ¿no? Uh-huh. Y si no se logran, muchas veces socialmente o familiarmente, es que no estás haciendo lo suficiente. Tal vez podrías trabajar más. Oye, yo tengo 2 trabajos. Bueno, ver la forma, ¿no? Ver la forma. Entonces, se tiene un ideal de la paternidad y de la maternidad, claro, muy elevado, ¿no? Pero bastante elevado, ¿no? Y esto, yo creo que todo el que es padre y es madre ya lo ha vivido, ¿no? Sí, claro. Por un lado, el como proveer y dar, ¿no? Y la crianza, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado, ¿no? Porque esto vamos a enfocarlo hacia los niños, está hacia los niños, ¿no? Hacia los niños, lo que se espera de los niños, ¿no? Eso es importante, y ni siquiera es
las calificaciones muchas veces, ¿no? Y tampoco, o sea, hay como tasajes que sea un buen hijo, que ayude en la casa, sí, esos están ahí, pero si nos vamos más a lo particular, a lo de cada padre, a cada matrimonio, cada padre, cada progenitor, ¿no? O que esté haciendo esta función de padre, tiene como ciertos deseos y expectativas hacia sus hijos, ¿no? Siempre he dicho, es más fácil reconocer esto y decir, bueno, sí, tengo expectativas en mi hijo y espero que las cumpla, ¿no? Y ahí empieza algo, ¿no? Sí, ahí empieza una gran lucha. Porque claro, no sé, a mí recientemente, hace 2 años más o menos, es café, yo estoy tomando café. Es café, pero saluda a todos. Empecé a tener como cierto gusto hacia el fútbol. Antes no, me daba igual, ahora hay un poco de gusto hacia el fútbol, a un equipo en particular, ¿no? Y entonces a mí me gustaría que mis hijos le vayan a ese equipo. Y a padres que les gusta el fútbol saben, ¿no? Le tienes que ir al equipo, ¿no? Pero ponerte la playera, dicen por ahí. No siempre es así, ¿no? O no sé, incluso pensando en una familia donde el abuelo fue médico, el padre es médico, se espera que el hijo sea médico, pero el hijo quiere ser artista, ¿no? Nos vamos en la otra punta. El artista es un caos, ¿no? Es un caos. ¿Para quién? Para todos, ¿no? Para todos es un caos. Porque si el niño decide ir en contra de lo que se viene repitiendo, es un caos para todos. No sé si tenga que ir en contra, pero esa es una opción, ¿no? Sí. En la tradición de esta familia de médicos, de esta supuesta familia de médicos, ingenieros, lo que sea, sí, que uno de esta línea, ¿no? De familia que diga, no, yo no quiero hacer eso, yo quiero hacer mi propio camino, va a generar, pues, malestares en la familia, va a generar descontentos, va a generar como varias cosas, ¿no? Pero, ¿qué pasa aquí? Y esto ya estamos hablando de una carrera universitaria, ¿no? Medicina versus las artes, ¿no? El deseo de los padres contra el deseo del hijo. Ya en adultos, eso ya puede generar problemas, pero bueno, es un adulto y puede hacer lo que quiera, pensando que tiene 18 pensando. años, ¿no? Hay gente que dice, no, yo me voy por el arte aunque me lo pague solo, o pues me están diciendo que me la van a pagar en una escuela prestigiosa, me van a mandar de intercambio, me van a dar carro, departamento y entro a la firma de abogados o de médicos o de la clínica, ¿no? Bueno, ¿no? Ya sabrá el sujeto, en este caso el chico en cuestión, sabrá lo que hace, si sigue su deseo o se va no. Por el otro. Pero en este caso, pensando en alguien que ya va a entrar a la universidad, ya es casi un adulto, si no es que ya es mayor de edad. Pero ¿qué pasa cuando eso no es así? Nos vamos a brincar o regresar como a edad de niños, ¿no? A la edad de los niños, ¿no? Pensemos de 4, 5, 6, hasta los 10 años más o menos, ¿no? Justamente en esa edad, están en la primaria, parte del kinder primaria, lo que están en un desarrollo, se están desarrollando físicamente, evidentemente, a nivel cognitivo también, en la escuela, ¿no? Pero también en la constitución psíquica, ¿no? En su estructura psíquica, se están ya estructurando, ¿no? Y aquí hay una cosa importante, aunque el papá todavía no piense, tal vez su hijo de 6 años, que sea abogado, hay gente que ya lo piensa, ¿no? Va a ser un gran abogado y le va a ir al América, ¿no? Por decir algo, ¿no? Y quién sabe si eso va a ser así, no lo sabemos, ¿no? Pero de momento ahí, ese deseo, ¿no? Del padre ya está, ojo, también la madre hace como lo suyo, ¿no? Ya está recubriendo, ¿no? Al niño y lo está estructurando de cierta manera, ¿no? En caso, no sé, imagínense un niño que por alguna circunstancia no le va al América y le va al Chivas, ¿no? Pues eso va a ser una traición muy fuerte, ¿no? Y además puede sentirse culpable seguramente, ¿no? Entonces, estos mismos se genera hasta una rivalidad. Puede generarse hasta una rivalidad que a veces se puede llevar bien, ¿no? Claro. A veces entre broma pero a veces no. Entonces, el ser padre es algo como muy, muy complejo. Decía el buen Freud, hay 3 profesiones imposibles en la vida: gobernar, educar y psicoanalizar, ¿no? Son las que son muy difíciles de sostener y se pueden sostener bajo un semblante que no es tema aquí, ¿no? Pero son como muy complicadas. Ahora, el niño, ¿no? Hablamos del niño actual, del niño de
de esta época, ¿no? Además del uso de dispositivos, todos los dispositivos tiene el alcance del mundo. Teniendo internet puede investigar lo que sea, ver lo que sea, ¿no? Incluso corregir a sus padres o a sus profesores, ¿no? Bueno, y con esto de la inteligencia artificial, ¿no? Más todavía, lo resume mucho más rápido. Entonces, teniendo como estos elementos que hace 25 años no existían, ¿no? Era ir a un café de internet o era buscar en libros tal cual, ¿no? A diferencia de ahora que es, le puedes decir al chat la famosa, resúmeme esto, ¿no? Y te lo resume. Yo nunca he usado así exprofeso una aplicación pero alguna vez algún colega preguntó algo, ¿no? Un concepto y lo definió bastante bien, ¿no? Dije, el algoritmo está bueno, ¿no? O sea, sí te resume algo que necesites, ¿no? Pero para otros trabajos ya no, particularmente en psicoanálisis y inteligencia artificial, eso sería como otro tema, ¿no? Claro. Pero justamente con estos elementos de información, dispositivos electrónicos, smart, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo digital y con acceso a internet, ¿no? Eso no dificulta, complejiza un poco más las cosas, ¿no? Pero más allá de eso, porque hay padres, ¿no? Me parece muy bueno que hasta cierta edad les permitan tener un teléfono, esto de redes también tenerlo como hasta cierta edad, incluso videos, ¿no? El saber qué es lo que está viendo, tener como control, porque los niños son hábiles, son muy, muy hábiles, ¿no? Un niño de esta nueva generación, pensemos 2010, 2015 para acá, son súper ágiles, nada más con que sepan escribir, te pueden hacer cuentas en Instagram como cuentas alternas, ¿no? Pueden meterse a perfiles, evidentemente pueden mentir la edad para que le den acceso como a ciertas cosas, ¿no? Entonces, esa es una realidad, ¿no? Entonces, hace 25 años, 30 años, para salir a la calle, y esas cosas como muy, muy vintage, dirían ahora los niños, ¿no? Pero era más como la convivencia de otro tipo, la búsqueda de información de otro tipo, y había material en el cual no tenías acceso, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, ¿no? Había enciclopedias, podías leer, ¿no? Pero sí, claro, estaban actualizadas hasta el año que se publicaron, ¿no? Cierto. Ahora con internet puedes descargar un artículo científico de este año, ¿no? Que la entiendas o no, bueno, eso es otra cosa, ¿no? Pero entonces, justamente, esto complejiza las cosas, ¿no? Porque finalmente en una familia, ¿no? En la constitución de unos sujetos que están no solamente en una casa, sino se tienen como un vínculo llamado familia, ¿no? Hay lugares, ¿no? Okay. Y en estos lugares, bueno, inicialmente padre-madre, ¿no? Hijos, hijo, ¿no? Pero aún así pensemos en una familia de 3, padre-madre, hijo, muy convencional, yo sé, ¿no? Pero ahora verán que esto, no porque sea convencional, heteropatriarcal, lo que quieran, tiene que ser así, sino que en las diferentes configuraciones se puede mover, ¿no? Como diferente. Por ejemplo, el padre, ¿no? En la actualidad, desde antes, ¿no? Y en la actualidad, dentro de las función paterna, ¿no? Que debe realizar, no solamente es la cuestión de ¿la economía? De la economía o ser el proveedor, ¿no? No solamente queda como en eso, ¿no? Sí, ¿no? También ya se le empieza como, más medida como a exigir culturalmente otras cosas, ¿no? Juega con tu hijo, pasa tiempo. Sí, la convivencia. Habla de lo que sientes, apóyalo, escúchalo, cosa que hace, insisto, 30 años no había. No había, pero no era común, ¿no? Lo común era, yo trabajo, yo doy, ¿no? Y es que reconocer también, perdón si por interrumpirlo, reconocer también que en esa época los hombres se lanzaban a la guerra, había mucha guerra, las mujeres se quedaban a criar, era como una demanda social, como lo que comenta, ¿no? Y en esta demanda social, por lógica, se arranca al bebé y hoy en día se introduce en ambos, pues también para la paternidad creo que, como dice, es una demanda que también se ha permitido ir evolucionando, permitiéndose irse adaptando. Y el psicoanálisis en esta etapa, en esta generación, ¿qué tan difícil es para el psicoanálisis adaptarse o lo está entendiendo muy bien? Como psicoanalistas, ustedes lo están adaptando en que también están viendo toda la problemática que viene, también ven los beneficios. Pero ¿desde dónde el psicoanálisis puede abrazar este tipo de, pues esta era digital?
Y la problemática que viene. Claro, sí, o sea, por ejemplo, las cuestiones digitales o los mismos tiempos de la vida, los trabajos, ¿no? Más de 8 horas, dobles trabajos, etcétera, ¿no? Limitan a los padres, o sea, si es que los dos trabajan, limitan, sí, ¿no? Y entonces, además de trabajar, ¿no? Tienes que hacer las cosas de la casa, ir al súper, todo este tipo de cosas. No, y todavía tienes que estar presentable para el mundo, ¿eh? Todavía. Y además ser un buen padre y jugar con él y ayudarle con la tarea, ¿no? Entonces, claro, esto no es como antes la economía era otra, ¿no? Sí, antes claro, era diferente. Ahora, si los dos trabajan, ahí va la economía familiar. Si uno trabaja, bueno, debe ir muy, muy, muy bien para que uno trabaje y uno se quede en casa, ¿no? Claro. Hay personas que sí lo hacen, ¿no? Pero no es la mayoría. La realidad es que no es la mayoría. Se intercambia todo. O sea, entonces, se pide en estas idealizaciones culturales a los hijos, a los padres, ¿no? Como ciertos requisitos que hay que palomear, es tener tiempo, dar espacio, ser sensible, etcétera, ¿no? Lo cual ya siempre sirve, ¿no? Hay muchos padres reacios, desde luego, ¿no? Pero se busca como un más, y cumplir con todas esas palomitas, ¿no? Entonces, en esta idea que te decía, ¿no? De esta familia, ¿no? La función paterna, la función padre, ¿no? Lo que debe hacer, además de proveer, ¿no? Uh-huh. Es el poder darle un lugar al hijo, desde luego, ¿no? Uh-huh. Darle un lugar, y también, además de darle un lugar, el poder, como planteárselos, o de manera resumida, más que regular, como instaurar ciertas cosas del orden social, okay, ¿no? Básicamente es no. Dicen psicoanálisis, la ley paterna, ¿no? El no, eso no lo vas a hacer, ¿no? Y ahora aquí hago un pequeño apunte. Función paterna no siempre tiene que ser el padre. Si el padre no está, no hay función paterna, siempre va a haber una función paterna. Puede ser un abuelo, un tío. A veces es la misma madre, ¿no? La madre, en ausencia del padre, se vuelve la función paterna, y la abuela materna, en tanto que lo cuida porque tiene que trabajar la madre, se vuelve la función materna. Entonces empieza a mover todo, ¿no? Uh-huh. Eso es algo como un fenómeno de unos 30 años para acá, 40 años para acá, ¿no? Entonces, pero estamos hablando de una familia como muy tradicional. El padre debe poner como estos límites, ¿no? Respecto a muchas cosas con el niño, ¿no? Antes era más pensado en el cuando llegue tu papá le voy a decir, ¿no? Ajá. Entonces sabías que llegaba tu papá y te iba a poner en ley, ¿no? Ya sea con el amigo cinturón, ¿no? Ah. O con un regaño, ¿no? Ese amigo cinturón. Sí, okay. o con regaños, ¿no? Pero siempre había como esa amenaza, aunque no estuviera, ¿no? Exacto. Ahora hay posibilidad de que esté un poco más presente, a lo menos por, no sé, un fin de semana, ¿no? Ajá. O por las tardes, noches, pero ya no es esa amenaza. Sí existe, pero ya no es tanto. Es un padre un poco más, padre, función paterna más permisiva, ¿no? Que me parece bien, o sea, no es permisivo, no es que deje que haga todo, ¿no? Que permisivo a que haya lugar, idealmente, ¿no? Oye, pasó esto en la escuela, me han dicho que hiciste esto, ¿qué pasó? No es primero pego y después pregunto, ¿no? Se apela ahora en la actualidad más al diálogo, a ver qué pasó, hijo, a ver, dime cómo te sientes, etcétera, ¿no? Y aún así decir, bueno, no, esto estuvo mal, no debiste pegarle, debiste decirle a la maestra, ¿no? Pero poniendo como ese garante de ley social, ¿no? La madre, por su parte, tiene más, independientemente de que trabaje o no, tiene más esta función materna, tiene más como el desarrollo del niño, el cuidado, ¿no? El que desarrolle como otras cosas, el vínculo, ¿no? Más emocional, ¿no? Que es muy arriesgado lo que estoy diciendo, ¿no? Pero sin como cuestiones de lenguaje, de cobijamiento, de cercanía, ¿no? Muchas de las veces, casi todo, ¿no? Casi, se tiene más confianza a la madre para hablar, los hijos a la madre, sea varón o mujer, que los padres, ¿no? Por el mismo vínculo, ¿no? Entonces, y que si no está la madre por X motivo, habrá alguien que ocupe ese lugar de función materna, ¿no? Puede ser una abuela, puede ser una tía, a veces puede ser el padre, y se van moviendo estos lugares, no son fijos. Por eso les decía, a manera de ejemplo, en una familia muy tradicional de 3, papá, mamá, hijo, ¿no? Se mueve y creo que queda claro. Pero también las funciones se pueden ir moviendo, ¿no? Se pueden ir moviendo. La abuela puede tener la función materna porque la madre trabaja, porque el padre
no está, se fue, se murió, se escapó, lo que sea, ¿no? O viceversa, ¿no? Bueno. O viceversa, ¿no? O incluso aunque esté un padre o madre solo, ¿no? Pues ahí alguien se va como a colar para hacer esta cuestión de la diferencia, ¿cierto? ¿No? Para que pueda constituir al niño. Y sea quien sea, abuelos, tíos, padres, progenitores, van a ir depositando como deseos de, ¿no? Dentro del niño en cuestión, ¿no? Creencias, valores, ¿no? Opiniones que son de los adultos, digamos, es su sombra, ¿no? Sí. Esto que es su deseo, ¿no? Pero del adulto. Del adulto, claro, el niño se niño. constituye completamente al principio del deseo de los adultos, es más. ¿Oyeron? Hay que tener cuidado con esos deseos. Y la cuestión es que no son deseos conscientes, claro, si le va a ir al Pumas, pues es consciente, ¿no? Es más identificación, ¿no? Pero hay otros deseos como inconscientes que son los que se transmiten sin que se den cuenta los padres, las madres y los hijos. O sea, no es que con dolo yo le transmita a mi hijo X de cosa, lo transmito como con acciones que parecen ser como normales. Como ejemplo lo que había comentado de la carrera, ¿no? Como que a mí me gustaría que fueras médico porque he visto que a los médicos les va mejor en la vida, esa parte, ¿no? Y resulta que soy médico, pero soy médico bajo lo que mis padres me permitieron. Y ese es un gran problema, porque imagínate que te atiende ese médico, te estás muriendo y te atiende alguien que no desea ser médico. Ya me morí. Eso es peligroso. Es que yo híjole, me da mucha cosa eso, me da como, o un ingeniero que nunca quiere ser ingeniero, pero va a construir un edificio que tú compras una casa. Ok. Un temblor y a ver, es una realidad. Si no está el deseo puesto en la profesión. Ok, me estás entonces comentando que el deseo del niño o la pulsión que decía Freud, la pulsión de cada uno es lo que lleva a consolidar nuestro destino o aquello que elegimos para que sea realidad. El deseo, claro, en este caso, desde siempre a todos, el deseo de los padres está presente, ¿no? Está sí, claro, siempre queremos que no sufran, supuestamente. Pero llega, incluso les decía, hasta los 10, 11 años, ¿no? ¿Por qué no me fui en la pubertad ni en la adolescencia? Porque ahí viene un cambio, ¿no? Viene la rebelión. Y ese es un momento muy importante. Yo también trabajo con muchos adolescentes y justamente ese es el momento de la rebelión. A veces se hace de más niños, ¿no? A mí cuando lo hacen, parte de la clínica que hago con los niños es poder decirle a sus funciones, bueno, ellos que le puedan decir a sus funciones, materna, paterna, espérate, eso no. Pero eres un niño, sí, pero me genera malestar. No me gusta, no me llama la atención, no me importa. No, lo siento, papá, ¿no? Lo siento, mamá. Claro, es difícil porque pues, tienen 6 años, ¿no? Pero aún así hay formas de que esto se pueda hacer, ¿no? Frenar, porque si no, todos haríamos lo que nuestros padres dicen. Idealmente está muy bonito, pero ¿y nuestro deseo? ¿Dónde está, no? Estaríamos una sociedad más deprimida. Mucho más deprimida, ¿no? Nos deprimen otras cosas, pero que seguir el deseo de nuestros padres estaría muy, muy difícil, porque ni habría un sujeto, habríamos anexos, habríamos como copy-paste, ¿no? Copiar-pegar, ¿no? Entonces esto sería muy raro además de pensar, ¿no? Y claro, tenemos cosas de nuestros padres, no solo herencia genética, sino pues ellos nos criaron, entonces se nos van a quedar cosas, ¿no? Cierto. Más allá de buenas y malas, bueno, ya se verá, ¿no? Hay cosas incluso que todavía perduran hasta los 60 años de una persona, de sus padres. Claro, mientras esto sea, que no genere malestar, que diga, bueno, mi padre era así, pero yo no, o sea, que se sepa llevar, que se sepa aún qué hacer con eso, con ello, ya es bastante ganancia. Entonces, con los niños, justamente, estos deseos que vienen de la cultura, transmitidos por los padres, de lo que se espera, pues los inundan, ¿no? Porque, no sé, piensen, un niño va a la escuela, pero por lo regular los llevan a actividades en las tardes. Los llevan a 1, 2, 3 deportes, idiomas, como les decía, artes. Y la cuestión es, ¿y cuándo juega? Los llevan al psicólogo o al psicoanalista, pues ya ven también, ¿no? Y bueno, ¿y cuándo juega? ¿Cuándo juega y cuándo se aburre este niño? Eso es muy importante y qué bueno que estás tocando este punto porque sí vamos evolucionando, pero creo que en la evolución vamos de extremos a extremos. Hay niños que sí no están teniendo un desarrollo de lo que me estás comentando, un desarrollo donde él puede generar sus psicomotricidades, sus talentos, todo esto, y hay niños que están sobrecargados. Y es muy importante. Los agota, pero además de que los agota, los estresa, porque están
se está presentando desde hace años un fenómeno de que el mismo ritmo que llevan los padres de vida, los llevan los hijos. ¡Eso, qué fuerte! ¿No? Claro, los niños no trabajan, No, pero está con la escuela y las actividades extras. Incluso, no sé. ¿La escuela cuántas horas son? ¿7, 8? Como 7, 8. Depende de la escuela, pero andan entre 7 y 8, ¿no? El momento más light de la vida académica es el kinder, que son como 4 o 5 horas, ¿no? Y te diré, porque ahorita ya quieren hacer, ¿cómo le llaman? Se me fue, bailable de todo. Entonces el niño acaba de aprenderse un bailable y entra luego al otro. Y luego al otro. Y así, hay que tener cuidado. Le van pidiendo, a los niños se les va pidiendo, ¿no? Se les va demandando más cosas. ¿No? Demandando, ¿no? Porque claro, a ver, esto ya, pequeño como apéndice, ¿no? Nos separamos un poquito. También está la cultura en la que estamos, ¿no? Hablo de la cultura occidental, no solo México. Se busca ganadores. Sí. A un perdedor. Sí, perdedor. A nadie quiere a los losers, ¿no? Qué feo soy yo eso. Eso es la realidad, sí, ¿no? Es la realidad. Pero si de algo se constituye la misma vida es de pérdidas. Sí, pérdidas. Sí le aplaudo. Todo el tiempo tenemos pérdidas. Eso es algo que empieza a pasar, o sea, tú desde el momento en que naces pierdes. ¿Cómo que pierdes? Sí, porque ahora tienes que masticar tu comida. Sí, hombre. Tan bonito que era estar ahí dentro de ahora tienes que me lo pasaran por el conducto. Ahora tienes que masticar, te van a crecer los dientes, espera. El dolor, ¿no? Los dolores. Sí, todo, ¿no? Incluso del kinder, la primaria hay una pérdida. Tus alumnos, tú dices, pero se fueron todos, se siguieron a la misma escuela. Sí, pero las maestras no. Las maestras se quedan en kinder. Y hay una pérdida. Se muere el perrito. Pérdida. No pierden un juguete. Son pérdidas, ¿no? Ajá. Pero se busca como tapar esto del no perder, ¿no? Porque qué mal. Pues es algo constitutivo de las pérdidas nos constituyen. Exacto. Y el cómo nos paramos frente a ellas, ¿no? Eso es lo más importante. Es algo, es la posición que tenemos en la vida, ¿no? Hay personas que no toleran, por ejemplo, esto de no es tolerante, tiene poca tolerancia, o se frustra mucho, ¿no? Con ciertas cosas, poca tolerancia a la frustración, me llegan a referir mucho, ¿no? No saben qué hacer cuando pierden, no saben qué hacer cuando no son los primeros, y eso, déjenme decirles, que se aprende en casa. La escuela lo contribuye muchísimo, yo sé, el sistema de competencia, ¿no? Que era el anterior modelo a la nueva escuela. Sí. El sistema de competencia lo decía, yo decía, pero no, yo no quiero de mis hijos eso, que compitan con ellos mismos si quieren. Hoy leí 2 páginas en 6 minutos, pues que la leen 5, ¿no? Bravo, ¿no? No, pero con él mismo, no contra otros, ¿no? Porque entonces la misma escuela, la misma cuestión social empuja. Y claro, si el niño falla, muy mal, ¿no? Pero, a ver, ¿quién tiene la culpa aquí? Vamos a buscar culpables, porque siempre se busca un culpable. El niño no en cuanto niño, pero sus padres. Entonces el padre se frustra y regaña. ¿No? Y los mandan con los psicólogos, ¿no? Tal cual. Entonces, esta cuestión, esto de la pérdida es muy importante, ¿no? Porque si un niño no lo sabe llevar, es muy probable que el adulto no lo sepa llevar, ¿no? Incluso los mejores equipos de fútbol pierden, ¿no? Claro, pues es parte de... Actualmente, nada más. Vean cómo va el Real Madrid. Sí, ya lo vi. Así, ¿no? Y no lo están sabiendo llevar, claro, ha sido uno de los equipos más importantes y mejores del mundo, pero ahorita no van bien. No van nada bien, o sea, sí, ¿no? Entonces, no saben qué hacer con esa pérdida, y es muy difícil el saber hacer algo con la pérdida, porque ya no va a estar, ya no va a haber otra oportunidad, ¿no? Aprender a vivir con ello. Una frase de un psicoanalista, él es argentino, pero radica en Barcelona, si mal lo recuerdo, Jorge Alemán, y decía algo así como, no recuerdo en qué libro, pero algo decía así, si algo me ha enseñado el psicoanálisis es a perder sin estar derrotado. Dije, qué buena frase, ¿no? Parece de autoayuda, no es autoayuda, lo escribió un psicoanalista, ¿no? Y claro, tú te pueden derrotar muchas veces, digo, puedes perder muchas veces, pero estar derrotado, así derrotado, ya hablamos de nada, ¿no? Ya perdiste todo el partido. Me parece que hasta que tu último hálito de vida se vaya,
todavía puedes seguir jugando en la vida, Todavía ¿no? tienes una Entonces, oportunidad. los niños se enfrentan como a todas estas demandas culturales de sus padres, de sus abuelos, Sí. tíos, de sus compañeros, o sea, digo, qué fuerte, ¿no? Digo, pobres niños, ¿no? Hay que dejarlos un poquito en paz, ¿no? Cierto. Que vaya solamente a un deporte a la semana 2 veces, está bien, no pasa nada. No tiene que ir a 5, ¿no? Ni ser el mejor nadador. Tiene habilidades, que bueno, si él quiere que las desarrolle, que vaya a competir, ¿no? Porque a veces, no sé, los triunfos de los hijos se los padres, ¿no? Si es que yo lo traje, ¿no? Es que yo lo levantaba todos los días. Yo le pagué las competencias. Sí, yo le pagué las competencias. Sí, pues es que ni modo es que él las pague, no trabaja, ¿no? Entonces, se cuelgan estos triunfos, a lo mejor una frustración de su vida deportiva que no pudo. Bueno, eso lo pueden resolver, vayan con un psicoanalista, sí, vayan a terapeutas, terapia. y van a ver que se vive mucho mejor sin estar pensando en las glorias o en las frustraciones del pasado. Bueno, eso son lastres, ¿no? Entonces el niño, estos mismos lastres, por ejemplo, el niño los puede estar arrastrando, ¿no? Identificarse evidentemente con la función paterna, materna, según sea el género, pero además con sus deseos inconscientes, ¿no? Y entonces, si los padres están frustrados por X cosa, el niño lo va a replicar. Hay una frase muy famosa en psicoanálisis, no sé quién la dijo, pero se ha dicho 1000 veces, creo que fue Lacan además, los hijos son el síntoma de los padres, sí, ¿no? Entonces, escucho, juego con los niños y digo, pues sí, tus papás, ¿no? Bueno, se lo digo porque estamos ahí jugando, ¿no? Pero justamente se reflejan, ¿no? O estos secretos de familiares retumban en los hijos, y aunque el hijo no se haya enterado de nada, se va transmitiendo inconscientemente todas estas cuestiones, ¿no? Y pues malestares, van mal en la escuela, pegan, les dicen que tienen TDA, trastorno, no es el de ansioso, trastorno ansioso evitativo. Ese, ¿no? También, o otro que es el desafiante, ¿no? Positivo desafiante y un montón de cosas. Y digo, no es, o sea, está muy bien esos criterios diagnósticos, son como una especie de guía, ¿no? Pero finalmente... Yo sí les invitaría a que cuestionen y que antes de que vayan y diagnostiquen, busquen otro tipo de alternativas. Claro, porque, o sea, un diagnóstico, yo particularmente no uso los diagnósticos, los conozco, los he trabajado, estudié psicología, me especialicé en psicoanálisis, pero son a veces muy del tipo etiqueta y entonces se cierra mucho, ¿no? Limitantes. Dan como una guía, ¿no? Pueden decirte aquí hay algo, ¿no? Pero lo mejor es darle lugar al niño en cuestión o a la persona que venga, ¿no? Claro. Sin cerrarlo a es esto, es aquello, ¿no? Porque muchas veces esa misma etiqueta del diagnóstico, supuesto diagnóstico, pues entonces ya los va estigmatizando, ¿no? Y eso es un problema. Eso sí, claro, puede llegar a ser un problema, ¿no? Claro que sí. Entonces, de todo esto, ¿no? Todas estas luchas de deseos, ¿no? Porque finalmente, a ver, se los digo, es un spoiler para los que tienen niños y serán adolescentes. Cuando venga la pubertad, adolescencia, esa rebeldía es justamente el intento de decir, no voy a seguir lo que tú quieres, yo voy a crear mi propio camino, voy a hacer mi propio deseo, lo cual está muy bien, hay límites, no puedo hacer lo que quiera, ¿no? Cuando dirían las abuelas, cuando tengas tu casa, haces lo que quieras, pero tampoco es malo incluso esta rebeldía, ¿no? Y rebeldías en formas de vestir, formas de hablar, todo eso que caracteriza la pubertad y adolescencia, básicamente es eso, ¿no? El momento en que se rompe con el deseo del padre y de la madre, obviamente, ¿no? Y se empieza el sujeto puber en cuestión, decir, ¿quién soy? ¿A dónde voy? Esto no es lo que quiero, y se identifica con otra cosa. Claro, llega a ser duro, ¿no? Porque de ese pequeño niño que, no sé, te da un beso en las buenas noches, ¿no? Sí. Ahora le dices buenas noches y no te pela, ¿no? Te cierra la puerta. No cierra la puerta, no, se voltea. Entonces es duro porque eso es otra pérdida, ¿no? Sí, también. Se pierde el niño para que venga el adolescente. Eso es duro, ¿no? Claro. Duro para los padres y bueno, el puber adolescente no lo pasa bien. Básicamente no es nada, no es niño ni es adulto, es un adolescente, ¿no? De dolor, dicen. Sí, es la pérdida doler, ¿no? La pérdida de su infancia, ¿no? Sí. Que empieza a entrar a la vida de, si bien no de adulto, preadulto, ¿no? Entonces también es algo muy fuerte, ¿no? Y la cuestión es cómo acompañarlos, no solo desde nuestro lado como analistas, terapeutas,
¿no? Como padres, y está difícil porque sabes, y es algo, no sé, creo que esto todos lo sabemos, pero pocas veces se dice. Todo lo que empieza va a terminar. Todo, ¿no? Es horrible, ¿no? Es parte de, ¿no? Es como los libros, ¿no? El final no se o las series, no, ok, esta estuvo mal, ¿no? La Odisea es maravillosa, le pasa de todo este tipo y a su pobre tripulación, pero el final, no se los voy a contar, léanlo, el final, tanto para eso, no es Disney, estamos felices porque no, pero es como, bueno, así acaba, no es importante el final, sino es todo el recorrido que hizo. Odiseo tardó 17 años aproximadamente en llegar a su destino, a su tierra natal, y llegó y o sea, tuvo que hacer como cosas y pelear, o sea, no la tuvo fácil, y finalmente lo logra, ¿no? Pero ya el final es chafísima, ¿no? Pero todo el recorrido es lo importante del libro. Entonces la cuestión con esto de todo lo que empieza en algún momento va a terminar, yo creo que todo lo tenemos claro, pero es duro saber, ¿no? ¿Qué va a pasar? Si esto lo tenemos presente, ¿no? Cotidianamente, creo que se valorarían o se priorizarían las cosas diferentes, ¿no? Claro, ciertamente somos novatos como padres y esta novatez nos va a invadir por mucho tiempo hasta que alguno de el hijo uno muera, eso es real, porque nunca vas a tener al mismo hijo, como lo acabas de comentar, en una etapa nueva, en una etapa diferente, y siempre va a ser un nuevo hijo y tú un nuevo padre. ¿Cómo puedo yo hacer para que no genere más malestar en mis hijos? ¿Cómo podría yo psicoeducarme, aparte de ir a la terapia? Así, vayan a terapia. Vayan a terapia. Séquense, porfis. En primera instancia, lugar, vayan a terapia. El trabajo con uno mismo es muy importante, ¿no? Porque además de estos deseos que ustedes tienen como padres, ¿no? No sé, ahora que quien esté viendo esto, yo diría, ¿por qué no se preguntan si realmente son sus deseos? Claro, si quieres ser papá o mamá. De sus padres, ¿no? Que serán los abuelos de los niños en cuestión, ¿no? Exacto. Y o sea, lograrse despegar de eso no es fácil, pero es muy alivianador, ¿no? Es muy sanador incluso, ¿no? Claro. Es decir, ahora lo hago por mí, ¿no? Esa es la cuestión. Lo hago por mí porque quiero, no porque debo, ¿no? Sí. Y en el caso del niño en cuestión, ¿no? Desde luego los procesos terapéuticos con niños son importantes, ¿no? Las mismas terapias, análisis, etcétera, ¿no? Pero siempre yo diría, yo particularmente además atiendo al niño, ¿no? Pero también doy un espacio a los padres, ¿no? En la medida de lo posible que sea mensual, semanal los niños, mensual los padres, ¿no? Preferiblemente los dos, para poder más que dar como reportes para saber cómo van las cosas, cómo se van sintiendo ellos, cómo van viendo desde su óptica al hijo en cuestión, hija en cuestión, ¿no? Y pues hacerles saber o comunicarles, ¿no? Cosas que he escuchado, si bien no exactamente lo que me dijo, pero hay cosas que no están, ¿no? Que no le han dicho, hay cosas que él ya sabe, ¿no? Los niños saben cosas, ¿no? Claro. Y a tu pregunta que me acabas de hacer, ¿cómo poder hacer esto? Me parece que, bueno, además de ir a un proceso terapéutico, sí, ¿no? Que siempre, nunca está de más, ¿no? El poder hacerse un espacio con ellos, ¿no? Pero no es, pues ya jugué fútbol con él, ¿no? O más allá del fútbol, ¿no? Sí. El hablar con él, ¿no? El salir a dar una vuelta. No tiene que ser, no tiene que ser un gasto, ¿no? Poder hacer algo, padre, hijo, madre, hija o cruzado, ¿no? O incluso como familia, ¿no? Eso es algo importante, ¿no? Y en ese darles un espacio, ¿no? Desde sus ocupadas agendas como padres, ¿no? Escucharlos. Porque hay veces que están, y esa ha sido una constante queja, muy constante de mis pacientes niños. Sí. Y aparte, a mí me muero de risa porque son tan buenos imitando a sus padres. Claro. Que pues los ven diario, ¿no? Y sí. Si es que me choca ir a tal lado a comer juntos porque todos... y así, ¿no? Y escucho a los padres y digo, pues es que sí, hasta hace el mismo tono de voz, ¿no? Entonces estamos comiendo juntos, vamos a un lugar a comer, pero están con sus teléfonos, mis padres. No, simplemente los aíslan. Vete a jugar y no molestes. O esa es otra, que es peor, ¿no? O sea, ahí tienes la tabla, ahí tienes el videojuego, el ¿no? Ahí tienes la nana, ¿no? Entonces, eso es
estar ahí, ¿no? O sea, estar Pero junto a tu hijo, no siempre tiene que estar, ¿no? Sí. El estar con alguien implica otras cosas, es también ponerse ahí junto a él, ¿no? Ponerse en un, te doy este espacio y te escucho, a lo mejor no estoy de acuerdo, a lo mejor me molesto, a lo mejor no pienso igual, pero te escucho y le doy lugar a esto que me dices, tenga 4, tenga 25 años, el hijo en cuestión. Y ahorita lo que me comenta, sí, es muy importante. Tuvimos hace tiempo a un psicólogo que hablaba de esto, que caemos en un pensamiento, como ahorita lo decía, que el niño no sabe. El niño, ahorita lo recalca, el niño sí sabe. El niño sabe muchas cosas que nosotros ya olvidamos y que él está transitando, ¿no? Y él decía que así fuera un bebé, un niño de 2, un niño de 4, y tú estás guisando, le puedes ir explicando lo que estás haciendo y él va entendiendo. Y lo haces parte de tu aquí, tu ahora, y él se hace parte y te hace parte de su presente, de su conocimiento y de sus vivencias, ¿no? Uh-huh. Entonces es importante no minimizar, de quítate, estoy guisando, ahorita estoy trabajando, ahorita no. Él también lo podemos involucrar, si estamos en la computadora trabajando, ¿por qué no sentarse y que nos lea un poquito? O viceversa, ¿no? Uh-huh. Que nosotros nos podamos permitir, porque creo que la responsabilidad de ahora con el niño nos corresponde a nosotros como adultos. Uh-huh. Nosotros llevamos más conocimientos, más experiencias, más de todo en contexto. Y había otra pregunta también. Había comentado hace un momento que el área del juego es donde nosotros descubrimos los malestares del pequeño. Hoy en día, tristemente, las jugueterías, pues, están en números rojos. No hay mucho juego. Porque hay esta tecnología que nos está bombardeando. Y se han creado también plataformas donde ellos pueden crear el mundo ideal que quieren. Uh-huh. ¿Cómo el psicoanálisis se va a permitir, no solo el psicoanálisis, también el área psicológica y todo esto, cómo se puede permitir encontrar los malestares ahora en el área digital? Claro, por ejemplo, el Fortnite, Free Fire, Minecraft, Roblox, aguas, cuidado con Roblox, ¿eh? Sí, ya les dije. Estos mundos ideales digitales, sí. Pues finalmente eso es lo que son, ¿no? Mundos digitales idealizados, ¿no? Idealizados e ideales para ellos, ¿no? Claro. Donde puede ser... Donde sí platican, aguas. Donde sí platican con sus amigos, platican con otros niños de otros lugares, no conocen. ¿no? Y claro, entre niños se entienden, ¿no? En el sentido de... Se reconocen. Sí, ¿por qué estás tanto tiempo? Mis papás trabajan, ¿no? ¿Por qué estás tanto tiempo conectado, no? Sí. Y finalmente es una forma de hacer lazo con ellos. Ellos hacen lazo de esa manera, ¿no? También es una manera de hacer lazo. Que está por la cuestión imaginaria, pues sí, está por la cuestión imaginaria. Todo lazo empieza casi siempre por la cuestión imaginaria, ¿no? Uh-huh. Por aquello de que dicen que no es forma de hacer lazo, claro que es una forma de hacer lazo, ¿no? El punto es que, ¿pero por qué tienen que crear un mundo ideal digital? ¿O por qué tienen que hacer lazo con niños de Guatemala o de donde quieran cuando va a la escuela? Sí. Ahí hay algo, ¿no? Ahí hay algo, ¿no? Yo no me aparto, ¿no? De los videojuegos, ¿no? Y sé que existen, ¿no? Yo particularmente no soy usuario de estos videojuegos, ¿no? Tengo que conocerlos porque me hablan de ellos, ¿no? Estaba sí, los tenemos Brown Stars, ¿no? Que tuve que empaparme de él, no es como de mi agrado, lo veo y digo, pues no lo entiendo, ¿no? Pero ellos es una forma de hacer lazo y además se identifican, ¿no? O sea, mi amigo lo tienen, todos lo tengo menos yo, ¿no? Estoy excluido, ¿no? Todos hablan de tal personaje, yo no sé quién es ese personaje, nunca lo he jugado. Es algo en la actualidad. Antes eran equipos de fútbol tal vez, cosas, sí, ¿no? Las luchas. Ahora ya es eso, ¿no? O por consolas, yo tengo la Play 5, yo tengo la Switch, o sea, también puede ser, ¿no? Y ahora, el punto no es que lo usen, pueden usar, pues claro que lo pueden usar, ¿no? Y lo van a usar, ¿no? Es decirle a un niño, no vas a ocupar el celular, o a un adolescente, no hay forma. Ahí no solo tienen su comunicación con sus compañeros, sino también con profesores, los classroom, o sea, no hay forma. Es más, tú para comunicarte con él lo necesitas a fuerza, ¿no? No hay forma de escaparse de ellos, no particularmente, pero finalmente no es estar peleado con las cuestiones tecnológicas, ¿no? Sino saber cuándo se pueden ocupar, para qué se ocupan, desde luego, ¿no? Y qué tanto eso es como parte de su vida, ¿no? Desde luego, la interacción persona a persona es diferente, ¿no? Porque se juegan otras cosas, ¿no? La identificación literal del ojo, porque si tú hablas con alguien en estos juegos, su nombre, nickname, no es su nombre muchas veces.
Animagato 25, ese niño no se llama Animagato, ¿no? Entonces, claro. Incluso el jugar ya no necesariamente en el dispositivo, sino ponerse a correr, a patear un balón, ya implica otro tipo de vínculo, ¿no? Uh-huh. Ese vínculo existe y va a estar, ¿no? Pero hay otros tipos de vínculos, y para eso también trabajo de los padres, ¿no? Como el buscar como la forma. Yo sé que es cansado, es difícil, estamos hartos y ya no podemos más, sí, pero algo que sí es necesario y es algo jugar, y también ustedes lo han creado. Sí. No es como incluso un perrito, bueno, pues tú decidiste tener el perrito, hazte cargo del perro, claro, ¿no? Si no, pues no lo tengas, ¿no? Claro, nunca se sabe, ¿no? Se sabe sobre la práctica, pero una vez que tú has creado algo, ya eres responsable. Ya es complicado, ya decir no, sí. No, es complicado, ¿no? Entonces, en ese mismo afán, ¿no? Como dar el espacio, ¿no? Porque a veces, mucho, creo que lo comentaba hace rato y no lo acabé de decir, de los pacientes que llego a atender, me han comentado sus madres, ellos mismos, que les gusta mucho, ¿no? Digo, pues, bueno, ¿no? Y justamente es eso, que yo les doy un espacio ahí, ¿no? Para hablar, incluso juegos de mesa ahí en el consultorio, sí. Y digo, oye, ¿y no quieres que hagamos otra cosa? Porque vamos, todas las sesiones hablamos y jugamos este juego, ¿no? Y digo, entiendo que son niños, ¿no? Pero me dice, es que nadie juega conmigo. Exacto, eso es muy importante. No, y acabo de dar la clave. El niño no puede perder la creatividad si el adulto, ya lo habíamos dicho hace un momento, está trabajándose en él y tiene esta creatividad también, porque se supone que tenemos que trabajarnos nosotros primero para evitar también perdernos a nosotros mismos. Uh-huh. Sé que el mundo que nos envuelve es muy, muy absorbente, demandante, comentaba hace un momento, y a veces ahí perdemos mucha creatividad, pero si nosotros no le enseñamos a nuestros hijos a jugar, a fantasear, a ser creativos y crear también su propio espacio y que no están desde ciertas aplicaciones, ellos también se van a permitir mucho desde ahí también identificar, reconocer, y como terapeutas o especialistas, uh-huh, para nosotros va a ser un gran trabajo, un gran apoyo. Claro, y finalmente también sería como el poder crear otro tipo de vínculos con los hijos. Exacto, lo este más es uno que va a estar, sí, ¿no? Pero si el vínculo con tu hijo es sí, ajá, sí. Te estoy escuchando, ¿no? Pues ahí no hay vínculo, ¿no? No. Y claro, el niño en la adolescencia efectivamente va a ser lo mismo, exactamente lo mismo, propio por la adolescencia, pero eso lo ha visto, ¿no? En casa, entonces el padre se va a enojar. Nunca dejas el teléfono, que el joven puede decirle, ¿en serio? ¿En serio tú me estás diciendo eso? Y va a ser un problema, ¿no? Claro. Entonces el vínculo fuera de pantallas, ¿no? Fuera de dispositivos, uno a uno, ¿no? Sí. Aquí estoy, hijo, hagamos algo, ¿no? Uh-huh. Jugamos, es más, vamos a ver la tele si quieres, ¿no? Sí. Pero vamos a hacerlo los dos, ¿no? Claro que sí. Entonces, eso sería, ¿no? La cuestión en la actualidad, como volver a hacer los vínculos, no los de antes, de esos ya no van a existir, ¿no? Otra forma de vincularse que no tenga que ser mediante medios digitales, ¿no? Mediante el tengo que ser el mejor hijo porque mi papá es el mejor padre, porque así no, sino que sea como de un uno a uno, claro, padre a hijo, madre a hijo, uh-huh, y todas las combinaciones que quieran, y que esté, que la palabra sea como parte de ese vínculo, muy importante. Claro, ¿no? Que sí, sí, sobre todo esa parte. Bueno, sí, el tiempo se nos ha acabado, pero antes de finalizar, le agradecemos. Nuestro servidor y nuestro profesional desde el área de psicología, también es maestrante en el área de psicoanálisis, nos va a dar sus datos, si lo quieren contactar, si quieren su acompañamiento o trabajar en su área, adelante. Ahora sí, todo su espacio. ¿Dónde lo podemos contactar? ¿Sus redes sociales? En redes sociales me pueden encontrar como Uriel Lima Sánchez, vean mi foto en todas mis redes, que nada más son Twitter, Instagram y Facebook, es la misma foto y el mismo nombre, y también junto con mi esposa también es psicoanalista, tenemos una página, un grupo donde hacemos seminarios, clases, conferencias, ¿no? Sígalos. Se llama Apeler con doble P, ¿no? Uh-huh. Y es un logo como morado, ¿no? Es un grupo interdisciplinario en el cual hacemos ahí también trabajo, como les decía, del ámbito del psicoanálisis, dialogando con otras disciplinas, ¿no? Y ahí me pueden encontrar, ¿vale? Oh, padrísimo. Y también no pasar por alto que estamos en el área de la cafetería de Terraza Quintal y nos encontramos ubicados en la avenida 9 Poniente, número 106, Colonia Centro, Puebla.
Vengan, pasen una tarde rica en Terraza Quintal, prueben todo, todo es riquísimo. Aparte hay una gastronomía y hay una terraza donde se presentan todas estas gastronomías típicas de la ciudad de Puebla. Nuevamente, gracias a Terraza Quintal y gracias también a nuestro queridísimo psicoanalista César Uriel Lima. Y antes de finalizar, me gustaría darle precisamente su constancia por parte de Cóctel Cognitivo y su gran participación. Muchísimas gracias. El día de hoy. No, al contrario, gracias porque siempre ha estado con nosotros, siempre nos da de su tiempo, de su conocimiento, y hoy Cóctel Cognitivo se lo quiere agradecer. Muchísimas gracias no, al por contrario, la invitación. Y antes de finalizar, ahora sí díganos, ¿con qué nos deja, con qué nos invita a que nos demos cuenta? Con que, yo diría, hablen. Díganlo, pónganlo en palabras, apalabrenlo como quieran, pero hablen, ya sea con una persona, no de confianza, no, una persona profesional, porque finalmente lo que hacemos los profesionales de la salud es como el mensaje que recibimos es decirle, eso no es para mí, eso es para tu hijo, eso es para tu esposa, es para tu papá, ¿no? O sea, el destinatario lo señalamos, ¿no? Entonces, si ustedes tienen algo que decirle a alguien, díganselo. Pero si son reclamos, a ver, ahí sí vayan a terapia. Yo digo cosas de te quiero y ese tipo de cosas. Ahorita ¿no? todo el mundo, ¿no? Sí, no quiero que sea aquí una revuelta, no, o sea, eso que sienten. Y también incluso si es algo negativo, a ver, eso también se puede platicar, ¿no? Claro. La palabra no se gasta, todo lo contrario. No, pues muchísimas gracias desde su área y su conocimiento. Hoy nos abre, a mí en especial, un panorama más amplio. Reconocer la importancia también del psicoanálisis en esta actualidad es de suma importancia y pues desde ahí los invito. Y ya saben, compartan, síganos por YouTube, por Insta, por TikTok, por Apeler también. Y pues, ¿qué les puedo decir? Arriba el psicoanálisis y que siga dándonos más. Muchísimas gracias y gracias a todos. Nos vemos para la próxima. Hasta bye, luego. bye.